Si el Dibu está en la cancha es porque están haciendo las cosas bien. Ya cuando se presenta una lesión es tarde, la idea es prevenir. Creo que el hilo conductor es el movimiento siempre, la actividad. Yo creo que las redes sociales hacen algo bueno, que es la propaganda de la actividad, sí. Y lo malo también es que a veces te dicen cómo hacerla y por ahí no es correcto. ¿Quiénes se lesionan? Se lesiona el que no está preparado. ¿Y existe una edad a partir de la cual hay que empezar a entrenar de otra forma? Qué pregunta, muy buena. Yo le digo al paciente, te va a doler. Si vos entrenás tu musculatura, te va a doler menos. Nada no es bueno. Hacer algo es bueno. Sí. Hacer todo el fin de semana es el problema. No, pero yo camino. Caminar no te va a dar fuerza. Tenés que ir al gimnasio. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir hoy a compartir esta charla con nosotros. Para empezar, lo que quería saber es ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a la traumatología y a la medicina del deporte? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que el hilo conductor en eso siempre fue, desde lo personal, la actividad física, y el hilo conductor es el movimiento. Soy profesor de educación física, antes que médico, luego quise estudiar algo más y asesorado por un colega, seguí medicina, siempre apuntando a la parte deportiva, podría haber sido cardiólogo y dedicarme a cardiología deportiva, etcétera, etcétera. Me gustó traumatología. Una de las cosas lindas de nuestra especialidad es que somos muy prácticos. Los traumatólogos muchas veces arreglamos, a veces simplemente uno acompaña al paciente y no lo puede solucionar un problema. Nosotros muchas veces solucionamos. Y el placer de ver el paciente que vuelva a lo suyo, ya sea deportista o no, eso es lo que a uno lo conduce en el trabajo. Y en cuanto a la medicina del deporte específicamente, lo mismo, más alguna cuestión preventiva. Ya cuando se presenta una lesión es tarde. La idea es prevenir y acompañar en el entrenamiento o en la preparación. En esas tres carreras, creo que el hilo conductor es el movimiento siempre, la actividad. ¿Vos siempre hiciste actividad física? Sí, yo no fui deportista profesional para nada, pero siempre me gustó hacer deporte, desde mis amigos, a título personal correr o hacer cualquier deporte de conjunto, con lo cual siempre me gustó hacer deporte. A veces es una terapia también, entonces... y lo es de hecho, física y hasta psíquica, con lo cual sí, siempre me gusta hacer deporte. ¿Y cuál es la lesión más común que ves hoy en el consultorio? La más común creo que es los dolores, lo voy a tratar de traducir al menos médico posible, sí. El dolor de cintura, los dolores de espalda, los dolores cervicales, sobre todo en gente que es más sedentaria, pero fundamentalmente el dolor de espalda y los dolores articulares varios, pero el dolor de columna creo que es el más habitual. ¿Y qué dolores o molestias suele minimizar la gente y corren el riesgo después de convertirse en un problema serio? De mi especialidad siempre vamos a estar hablando, de mis especialidades, que son las lesiones osteoarticulares, musculares. Todos, creo que son muy pocos que ante la primer molestia consultan. La gran mayoría se deja estar. Una gran ventaja también de la patología que uno ve es que no es una patología que se agrave francamente hasta poner muy en riesgo una articulación. Como ejemplo, un desgaste articular precoz en una rodilla, van a transcurrir muchísimos años hasta que realmente llegue a un nivel de desgaste que necesite un reemplazo articular. Ese paciente en el medio seguro consultó, pero no es una patología que se decante en una lesión grave en lo mediato ni en lo inmediato, con lo cual justamente tenemos muchos pacientes que se dejan estar hasta que no dan más. Pero es eso, es un ejemplo un poco grosero, pero nosotros hay pacientes que si te hace una apendicitis, si no lo tratas rápidamente, hace una peritonitis y corre riesgo la vida. En nuestra especialidad eso no pasa, con lo cual el paciente se deja estar mucho. ¿Y cuál es el error más común que suele cometer la gente cuando vuelve a entrenar después de una recuperación de una lesión? Yo creo que la ansiedad, el no hacer las cosas progresivas, en pensar que estar curado significa que puede volver al nivel de actividad previo. Yo te voy a decir varias frases. Una frase que tengo es, yo se los digo a los pacientes, creo que con eso se entiende. Yo estoy sano, se lo digo al director técnico de mi equipo, estoy sano, pero yo no puedo jugar, no estoy acondicionado para jugar. Pero soy sano. Bueno, un jugador que se lesiona, un paciente, quien fuese,
está sano, tiene la alta médica, pero quizás no esté acondicionado a volver a su actividad. Entonces, volver en forma progresiva, sin apurarse, es el secreto. Y hoy en día, por suerte, es como muy común hacer actividad física. No sé si siempre fue así, siento que ahora está como más popularizado, que todos sabemos que Sí. es lo que corresponde. Mucha gente corre, mucha gente hace actividad física de alto rendimiento, natación, pero ¿sentís que a veces nos sobreexigimos? ¿Le sobreexigimos al cuerpo? Yo creo que las redes sociales hacen algo bueno, que es la propaganda de la actividad, y lo malo también es que a veces te dicen cómo hacerla y por ahí no es correcto. Pero sí, yo creo que en los últimos tiempos la actividad física pasó a ser algo más habitual en el resto de la población en general. Antes no era tan así. ¿Lo notás? Sí, se nota. Sí, Bien. yo tengo 57 años. Cuando yo tenía 10, 15 años, no había lo que hay hoy por en cuanto a la Sí. media, a lo social media, pero no había tanta gente haciendo deporte. Uno tiene en la cabeza más la gente yendo a trabajar, del trabajo a la casa, y no al gimnasio, o a cuidarse, o a correr, o etcétera. Y ahora el pádel está viviendo como un boom nuevamente. ¿Cuáles son las lesiones que ves más asociadas a ese deporte? A ver, ¿quiénes se lesionan? Te voy a decir antes. Se lesiona el que no está preparado, porque también dicen, no, el pádel lesiona. El pádel no lesiona, ningún deporte lesiona. Se lesiona quien lo hace por algo, y ese algo puede ser un mal acondicionamiento, no tener experiencia. Es más fácil juntar 4 personas para ir a jugar al pádel que 10 para jugar un papi fútbol. Entonces van a jugar gente que no tiene la experiencia, y ahí se lastiman por una mala mecánica de los gestos técnicos o lo que fuere. Lo más común normalmente son los dolores de codo, el famoso codo de tenista, que sería el codo del pádel, dolores articulares, el hombro, alguna rodilla. Yo he visto luxofracturas expuestas en mi cancha del lado, la chica que está jugando al lado, y eso es porque no hay una coordinación, una preparación previa para desarrollarse. Pero yo creo que las lesiones más comunes son los dolores articulares, hombro y codo, sin dudas. ¿Vos qué ejercicios haces? ¿Qué deportes? ¿Pádel? Personalmente, Sí. lo que puedo. Juego al pádel una vez, 2 veces a la semana, ando en bicicleta, hago pesas, corro un poco en la cinta, siempre hay que hacer algo. ¿Y qué pasa con el running? Si una persona empieza a correr, yo mañana empiezo a correr, ¿qué errores suele cometer la gente cuando empieza así como, bueno, listo, empiezo mañana, corro? Sin un asesoramiento, Sin asesoramiento, sí. yo creo que, bueno, depende. Pero sin información y sin asesoramiento, los errores más comunes son no usar un buen calzado. Uno ve gente corriendo con zapatillas para otro deporte. Sí. Y al revés también, si volvemos al pádel, ves gente jugando al pádel con un calzado que es de running, que no tienen estabilidad y por eso se terminan doblando un tobillo. Las zapatillas de running están diseñadas para correr para adelante, Sí. no para girar o hacer un gesto con el cuerpo hacia un lateral. Por eso el calzado. Creo que el calzado, y lo mismo que antes, apresurarse y querer hacer más de lo que uno puede. Eso creo que son los grandes errores. Y la superficie y el físico. Uno como médico le dice al paciente, tenés que hacer actividad física. Pero si yo tengo una persona con un índice de masa corporal exagerado, con cierto grado de obesidad, para decirlo más claro, no lo puedo mandar a que corra. Entonces, adecuación. Pero bueno, con respecto al running, el calzado y ser progresivo. ¿Y existe una edad a partir de la cual hay que empezar a entrenar de otra forma? Qué pregunta, muy buena. La edad, hay una edad biológica, que es cómo está el cuerpo de uno, y una edad cronológica, que es la que dice el Documento Nacional de Identidad. Pero sí, arriba de los 40, 50 años, hay ciertas condiciones que si uno quiere cuidarse de hacer deporte, hay que tenerlas en cuenta, sin dudas. El trabajo de la fuerza, el trabajo de la flexibilidad no tanto, pero sobre todo el trabajo de fuerza es fundamental. Las palancas, los músculos se mueven justamente en las palancas por tensores, esos tensores son los músculos. Otro ejemplo, me duele la rodilla. Ok, yo le digo al paciente, te va a doler. Si vos entrenás tu musculatura, te va a doler menos. Si no es un círculo vicioso, no haces nada, no te duele, pero cuando quieras hacer algo te va a doler. El trabajo de la fuerza creo que arriba de los 50 años es fundamental. ¿Y qué deporte le recomendarías a alguien que lleva varios años de sedentarismo? Primero, alguno que pueda sostener en el tiempo, ¿sí? La constancia es fundamental. Que tenga cierto grado de ciclismo, valga la redundancia, que sea algo cíclico, de bajo impacto, y que sostengan el tiempo. Sería muy fácil decirte natación, ciclismo, caminar.
es fácil y es lo que deberían empezar a hacer alguien que nunca hizo nada. ¿Caminar cuánto ¿Qué pregunta? por día? Pero ahora se habla mucho de Eso esto en dependería redes. de cada persona y de su eventual entrenador o no. Pero 10-15 minutos que empiece a caminar todos los días es un buen inicio. Ahora está como de moda hacer 10.000 pasos por día. Sí, por el relojito, claro. Sí, el relojito, y ahora hay una aplicación que Pasito. podés canjear por un Sí. café. Bueno, por lo menos incitan a caminar, es bueno. Sí. Y hay gente que solo hace ejercicio el fin de semana, que es cuando puede. ¿Crees que eso es mejor que nada? ¿O crees que puede llevar a lesiones? Puede ocasionar lesiones por la falta A ver. de constancia, digamos. Nada no es bueno. Hacer algo es bueno. Sí. Hacer todo el fin de semana es el problema. Lo ideal es distribuir en la semana. Que la semana tenga distribución de lo que está queriendo hacer todo. Hay gente que quiere hacer el fin de semana todo lo que no hizo. Sí. Se llaman en inglés el weekend warrior. Es el luchador del fin de semana. No, Sí. está mal. Antes que nada está bien. Ir el sábado a caminar, hacer un trote, andar un poco en bicicleta. Pero lo ideal es justamente tener continuidad. Sí. ¿Y qué importancia tiene el descanso y el sueño en la Absoluto. prevención de las lesiones? Absoluto. A los preparadores físicos yo los cargo, les digo, escúchame, la práctica, no se los digo abiertamente, pero es fundamental. Es cuando el cuerpo se recupera, se genera la recuperación muscular, hormonalmente el cuerpo recupera. La pausa es el arte del entrenamiento. Es la pausa, es regular las pausas, porque entrenar, si no, entrenamos 24 por 7 por 30 por 365. No paremos, vamos a ser los campeones del mundo. No, al revés, terminas roto. O sea, la pausa, es decir, dosificar. Sí. La pausa es el arte del entrenamiento, es fundamental el sueño. El sueño y los intervalos, ya estamos hablando casi de preparación física, los intervalos entre sesiones de entrenamiento. Siento que usas mucho lo que aprendiste estudiando educación física, lo usas Sí. mucho en la práctica de la medicina también? Sí. Es decir, o sea, decidiste cambiar de carrera, pero al final te sirvió un montón Claro, para la exactamente. vida. Al trabajar más que nada con deportistas fundamentalmente y no con pacientes no deportistas, uno les inculca. Si yo te digo el libro de artrosis de rodilla, Sí. sin ser un libro de deportistas, uno de los pilares del tratamiento es la actividad física. ¿Y cuáles son los mitos más comunes que escuchás sobre lesiones, sobre recuperación? Mitos. Que más que escuchar, lo que uno ve es que a veces el paciente piensa que se cura porque está reposando. O sea, el tiempo solo a veces no cura. A veces sí, pero muchas veces, sobre todo hoy por hoy, está científicamente probado que una recuperación no es pasiva. O sea, uno puede hacer cosas durante su recuperación para volver mejor o para volver antes de tiempo o volver con un backup ya de entrenamiento para rápidamente adaptarse a un grupo de trabajo o a lo que hacía antes. Es eso, fundamentalmente. ¿Y el hielo sigue siendo un aliado para las lesiones? Viste que uno se golpea de hielo. ¿Ustedes? Sí, la crioterapia, el hielo, sí, claro. En tiempo y forma, 48, 72 horas de un inicio de un trauma, de un proceso inflamatorio, claro que el hielo tiene su función. Más allá de eso no, y depende de la lesión a veces tampoco, pero sí, de hecho, la crioterapia se utiliza como recuperación post-entrenamiento, con piletones donde los deportistas se meten 30, 50 segundos, un minuto, es fundamental. ¿Y la entrada en calor? ¿Cuánto tiempo habría que dedicarle antes de hacer ejercicio? Habría que corregir la palabra porque te vas a dar cuenta, la entrada en calor es ponerme dentro de una estufa, entro en calor, porque se dicen ejercicios precompetidos, pero se entiende el concepto. Depende de la actividad que vayas a hacer después. El otro día discutíamos con un entrenador de arqueros, ¿por qué salen a calentar ante fútbol 11? Estamos hablando, salen antes los arqueros. ¿Por qué? Y me decían, no hay una explicación, ahora hacemos todo así, hacemos eso. La entrada en calor son 15, 20, 30 minutos, lo importante es que no haya un gap. Si vos ves el Mundial, 20 minutos antes que empiece el partido ya se van al vestuario. Yo lo veo en los equipos donde trabajo. Se vuelven a cambiar, se sacan la ropa sudada, se arreglan las canilleras, etc. Pasan 20, 30 minutos que a veces casi que perdiste la entrada en calor. Entonces debería ser acorde a lo que vas a hacer después. Si vas a competir una hora, no debe ser menos de 15, 20 minutos, que en el amateurismo muchas veces no se hace y ahí vienen las lesiones. ¿Y la elongación realmente ayuda a prevenir las lesiones? La fuerza, más que la elongación. Okay. La fuerza. La elongación sí
se trabaja, es una cualidad que se trabaja y se mejora, pero la fuerza creo que en el balance va a prevenir más. Que vos podés ser muy flexible, que si no tenés valores musculares para resistir una carrera, te vas a lastimar. Ok, ¿y qué ejercicios o qué hábitos recomendás para gente de cualquier edad para prevenir lesiones? De cualquier edad, lo Sí. mismo. A ver, las cualidades físicas son la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. Algunas se pueden trabajar, otras no. La velocidad es muy difícil mejorarla. ¿Sos rápido o no sos rápido? Sí. Podés mejorar a base de mejorar algún gesto técnico. Pero el trabajo de fuerza, creo que te lo voy a remarcar, es de lo más importante. Y no tengo un gimnasio, no tiene esto de espíritu de comercial. No, hace poco hablábamos con un chico que tiene un gimnasio y él decía, como hablaba de la importancia de hacer el ejercicio cardiovascular, todo lo que es cardio, y también de mezclarlo con fuerza, como que Sí. él decía que las dos cosas Creo que hay es lo que más se está hablando ahora. El aeróbico con la fuerza, primero fuerza, después trabajo aeróbico. ¿Y qué ejercicio crees que tiene que hacer cualquier persona, le recomendás a cualquier persona a partir de los 40 años? Un poco lo que hablábamos antes, algo que sea La sostenible fuerza, en el tiempo, que tenga movilidad articular, que tenga la capacidad de darle periodicidad, bajo impacto de preferencia. Siempre estamos hablando quizás de alguien que nunca hizo nada. El que hizo deporte, uno ha visto gente de 60 años jugando en fútbol 11. ¿Cómo puede ser con 60 años? Sí. Porque nunca dejó de hacerlo. Otra frase que tengo yo es la del auto viejo. Vos un auto modelo 60, lo puedes guardar en el garage y el vecino te dice, ¿te trae algún problema tu auto? No, ninguno. ¿Pero por qué no lo usás? Te va a traer un problema al año, el día que lo quieras usar, si no lo usaste mucho tiempo. El cuerpo es similar. Todos los días usa tu auto modelo 60 y no te va a traer grandes problemas. Lo mantenés en forma. El físico es lo mismo. Alguien que siempre hizo deporte va a seguir haciendo deporte hasta el último día de su vida. El que nunca hizo, ese es el difícil. Y el que deja de hacer y quiere volver después de 20 años, también le va a costar y mucho. Porque a veces el deporte no es salud, y menos profesional. El deporte salud es el recreativo, amateur. El fútbol profesional no es salud porque tiene su costo en cuanto al físico. Sí, esto de la sobreexplotación también, de la El sobreexigencia del cuerpo, ¿no? overuse, el sobreuso, si no preguntarle al tobillo de Batistuta, a la articulación de muchísimos futbolistas que terminan con prótesis, etc. ¿Y existe un deporte que consideres que es el más completo para la salud en general? Es fácil decir la natación, pero no hay un deporte que sea el más completo. Cualquier deporte sirve como deporte, no es lo mismo deporte que actividad física. Cuando uno dice deporte son determinadas cosas, pero no, es el que le guste a la persona y lo haga, lo mantenga en el tiempo. Volvemos un poco a lo anterior. ¿Y por qué se suele decir que la natación? Porque es verdad que la respuesta fácil es la natación. Es la La respuesta suelen- fácil, la natación tiene grandísimas ventajas. Obviamente no es lo mismo jugar rugby, vas a estar Sí. expuesto a lastimarte, que hacer natación. No tenés el peso de la gravedad para las personas con obesidad. Cardiovascularmente es un excelente ejercicio, genera cierto tono muscular. A veces la gente dice, señor, vaya a trabajar la fuerza. Uno le dice, no, pero yo camino. Caminar no te va a dar fuerza, tenés que ir al gimnasio. La natación reúne un poco de todo y cardiovascularmente la posición horizontal e incluso más la quita de peso por gravedad son las grandes ventajas de esa actividad que no tiene ninguna otra. Y me resulta interesante esto que mencionabas de que la persona que siempre hizo actividad física va a seguir haciendo. Sí, salvo algún problema Sí, puntual sí, que sí. tenga, pero Pero sí. probablemente intente seguir Sí. haciendo también. Qué importante generar el hábito desde chicos, ¿no? Sí. Desde el colegio, desde que son, tanto en el colegio como en las casas, generar en los niños el hábito de hacer ejercicio, porque Sí. como que ya le ahorrás un problema para la vida de que Es si como ya que le tiene el agarras el hábito. gusto. Sí, sí, totalmente, pero a uno, viste, cuando es chico cuesta. Cuesta. Eh, Y más en los tiempos que corren ahora. sí, que obvio que un chico va a preferir estar con el celular, con la computadora, con la Sí, Play. incluso desde los padres, el miedo a dejarlos salir a la calle, pocos También. lugares donde se pueda juntar con chicos a jugar o a hacer También, deporte. sí. Sí, totalmente. ¿Y hay alguna innovación médica que te entusiasme especialmente para el futuro en tu especialidad? Yo creo que sí. A ver, lo que es la inteligencia artificial aplicada a la medicina es genial, es fantástica, es una herramienta muy buena, no se la puede despreciar y de hecho hay que formarse un poco en eso, con los reparos del caso, pero entrenar una IA para que lo ayude a uno en cuanto a diagnósticos o lo que fue fundamental. Después creo que las terapias biológicas, Sí. ¿sí? Hidrogeles articulares, etcétera, creo que es otra cosa importante. Y lo que es
el tema de los chips es algo que creo que el día de mañana cada uno va a tener un chip dentro de su cuerpo que nos esté sensando el medio interno, el estado de hidratación, la frecuencia cardíaca. Me parece que todo apunta un poco hacia eso. Pero sí, es fundamental lo que se viene y es importantísimo. Lo consideras totalmente un aliado a la inteligencia artificial, a la tecnología. Claro que sí. ¿Y crees que hoy se puede prevenir una lesión mucho mejor que antes? Sí, totalmente, claro. ¿Lo notas en la práctica desde que arrancaste tu Desde tu el carrera trabajo de hasta campo, hoy? a ver, los profesores, los entrenadores te dan trabajos de prevención justamente en los entrenamientos. Eso antes no existía. Antes entrenaban subiendo a cocochita al compañero una tribuna, eso no se usa más. Y se hace todo trabajo preventivo, está mucho más estudiado. Esto es un poco más desde la preparación física que de la medicina, pero sí, claro. ¿Y cuál es el caso más difícil que te tocó tratar en tu carrera? ¿Alguno que se te venga a la cabeza ahora? Difícil, yo creo que el difícil es el lindo. En todo caso uno no lo trata como difícil, dice que qué buen desafío. Entonces el caso más desafiante, vamos a ponerlo. Es que todos son desafíos. Me cuesta encontrar un caso. Tengo muchas anécdotas en cuanto a traumático, pero no encuentro uno claramente para decirte este es mi máximo desafío. Ok, no hay uno Porque todo lo contrario, en vez de sentirlo como un desafío, cuando hay algo difícil uno dice, qué bueno esto, vamos a tratar de resolverlo. ¿Y qué es lo más gratificante de tu trabajo? ¿Qué es lo que consideras que... Y lo ideal sería que el paciente no venga a la consulta, porque eso hablaría bien del trabajo preventivo, pero esto es como cuando uno lleva el auto, los traumatólogos a veces somos como mecánicos, cuando uno lleva el auto lo lleva a arreglar, nunca lleva el auto al mecánico a decirle, me lo dejaste bárbaro, gracias. La consulta prácticamente no existe preventiva, existe cuando el paciente tiene algo. Lo gratificante es cuando vuelve a la actividad el deportista, cuando el trabajador vuelve a su trabajo. Eso es lo que a uno le da el placer. Lo gratificante es cuando no vuelve el paciente porque sabes que se recuperó. Claro que sí. Y vos me mencionaste varias frases. O se enojó y no le gustó la consulta y no quiere volver. No, bueno, pero mejor ni enterarse. Habitualmente no pasa eso. No. Me mencionaste varias frases, sos de dar frases. Me parece que simplifica un montón de palabras técnicas que por ahí son más difíciles de transmitir. ¿Tenés algún consejo que te hayan dado que solés repetir? ¿Que le repitas a tus hijas o a tus pacientes? No, les digo las frases. Le decís estas frases, que es verdad que sirven para todo, no solo para la medicina. Y esto no puedo no preguntártelo ahora en este contexto del Mundial sobre la lesión del Dibu Martínez. Sí. ¿Qué tan riesgoso fue realmente que esté los primeros días, después que empezara a atajar ya desde el primer partido? Es un tema delicado en este sentido. Sí. No sé qué tuvo, no vi una radiografía. Hace un tiempo atrás también... No me gusta hablar de lo que no sé particularmente y menos en una cuestión tan personal. No sé qué lesión tuvo. Si tú supiera qué lesión tuvo, sé que tuvo una fractura en un dedo, pero las fracturas no son todas iguales. Conozco al médico de la selección, está en las mejores manos, pero desconozco. El manejo a la práctica fue brillante. A veces volvemos a lo anterior, el fútbol profesional no es salud, no es deporte salud, con lo cual a veces uno hace salvedades que no las hace con un paciente que no sea un deportista profesional por los intereses que conlleva la actividad misma. Si el Dibu está en la cancha es porque están haciendo las cosas bien. Sí, no van a poner en riesgo su carrera. Porque... No va a estar en riesgo su carrera. El riesgo es que tenga la lesión viva y justo le peguen ahí y por dolor no llega una pelota, cosa que no va a pasar. Claro, empezaron a circular rumores, o se decía que si lo llegan a golpear en la lesión, puede que no pueda volver a atajar en su vida, ¿viste? Como que no es para tanto y no debería pasar. Uno, a ver, tampoco es un inconsciente de devolver a una cancha a un jugador que está mal, porque como médico, lo primero que hace es el entrenador es decirte, ¿qué pasó? Se da vuelta así, te mira y dice, ¿qué pasó que le dolió? ¿No me dijiste que estaba bien? Te matan. Entonces, no, bueno, pero a veces... En el ambiente profesional, entrenador, jugador, preparador físico, es decir, somos todos responsables, no está al 100, no está al 100, lo necesitamos, quieren que esté, quiere jugar, quiere que esté, somos todos responsables adentro, por más que no esté al 100%. Bueno, muchísimas gracias, Por nada, Antonio, por favor. Bueno.